Verbo se encarnó para darme su amor. Gloria en las alturas y paz en la tierra y entre los hombres. Hola, muy buenos días. Continuamos con nuestras meditaciones, nuestro tiempo con Dios. Y hoy es martes 5 de diciembre. Por fin, este mes tan esperado por mucha gente, donde las familias se reúnen, ¿verdad? Pues con un solo objetivo, el poder convivir en familia y pues ver la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ¿qué te parece si continuamos leyendo este libro de Colosenses, que ha sido de gran bendición? El día de ayer la meditación hablaba sobre acerca que no seamos engañados por esa gente con pensamientos filosóficos y que tienen costumbres del mundo y que no es la voluntad de Cristo Jesús. Y eso nos lo decía Colosenses 2:8. Y bueno, hoy vamos a darle lectura, continuando con esta historia, con esta palabra que dice en Colosenses versículo 16 al 23, ¿sí? El capítulo 2 del 16 al 23, que lleva como título esta meditación, pleno conocimiento de la cruz. ¿Qué te parece si me acompañas a darle lectura ahí en la pantalla y juntos leemos? Y dice: por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben, o por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. No dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Ellos no están unidos a la cabeza, lo cual hace crecer todo el cuerpo al alimentarlo y unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios. Ustedes han muerto con Cristo y ya no están sujetos a los poderes que dominan este mundo. ¿Por qué pues viven como si todavía fuera del mundo, sometidos a reglas tales? ¿Cómo no toques eso, no comas aquello, no lo tomes en tus manos? Todas estas reglas tienen que ver con cosas que se acaban con el uso y solo son mandatos y enseñanzas del hombre. Es verdad que tales cosas pueden parecer sabias porque exigen cierta religiosidad y humildad y duro trato del cuerpo, pero son cosas que no honran a nadie, pues solo sirven para satisfacer los deseos puramente humanos. Podemos ver el día de hoy una instrucción muy clara, que no nos engañemos, que no nos dejemos engañar por aquella gente, ¿verdad? Con pensamientos religiosos, costumbres arraigadas, las tradiciones, pues, que nuestros padres nos han enseñado. Yo, por ejemplo, yo vengo de una familia muy religiosa y que cuando era niño recuerdo bien que nos enseñaban a guardar un día de reposo, un día donde no podíamos comer ni carne, no podíamos comer cosas, y eran muchas reglas que llevábamos en esa época. Y bueno, cuando pues, conocemos de la palabra de Dios, es muy clara la instrucción que dice aquí, y le voy a dar lectura al versículo 22, que nos dice, perdón, versículo 18 dice: no dejen que los condenen esos que hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Y así pudiéramos estar recordando en ocasiones cuando éramos niños. Yo recuerdo bien que mi papá viajaba, yo soy de un estado de aquí de México que se llama Guerrero, viajaba, agarraban un autobús y viajaban hacia otro estado que se llama Cuernavaca, Morelos, y solo por darle culto a una imagen que sabemos que es hecha por el hombre, y hacíamos unas promesas, caminábamos por cuadras y cuadras, nos cansábamos, y todas esas enseñanzas, pues, quedaron grabadas en mi mente, ¿verdad? Y eran cosas que sus abuelos de ellos le enseñaron a sus papás,
y nuestros papás nos enseñaron a nosotros, pero dice aquí la palabra, no se dejen que los condenen esos que hacen pasar por humildes y dan culto a los ángeles. Y bueno, y así siguen generaciones por generaciones, siguiendo las filosofías, ¿verdad? Humanas, las reglas humanas. Pero el versículo 22 nos dice, todas estas reglas tienen que ver con cosas que se acaban con el uso y solo son mandatos y enseñanzas de hombre. Y podemos ver que en el mes pasado estuvimos viendo un libro que nos dio mucha instrucción, y me refiero a Proverbios, que recuerdo bien en el capítulo 21, versículo 30, dice, ante el Señor no hay sabiduría que valga, ni inteligencia, ni buenas ideas. Tú podrás encontrarte tal vez una persona muy religiosa, una persona que da cultos a ángeles, inclusive va en peregrinaciones. Aquí, por ejemplo, yo vivo aquí en la isla de Cozumel y cada año mucha gente sale a correr a la vuelta de la isla para darle culto a una imagen. Me refiero pues a la imagen de la iglesia popular, y van corriendo y mucha gente no tiene ni entendimiento de lo que hacen, porque inclusive recuerdo cuando yo en su momento lo hice, íbamos en una camioneta toda arreglada con música y personas iban tomando y haciendo relajo. Y bueno, algo que me llamó mucho la atención, aquí en el capítulo 23 dice, es verdad que tales cosas pueden parecer sabias porque exigen cierta religiosidad y humildad y duro trato del cuerpo, pero son cosas que no honran a nadie, pues solo sirven para satisfacer los deseos puramente humanos. Y cuando esas personas salen corriendo, ¿verdad? Se gastan físicamente, se cansan, pero dice la palabra aquí, pero son cosas que no honran a nadie, pues solamente sirven para satisfacer los deseos puramente humanos. Y así pudiéramos estar leyendo versículos, eh, donde dice aquí Proverbios, que no hay ni una persona con una inteligencia sabia como la de nuestro Dios. Nadie puede superar esa inteligencia, esas ideas, y solamente lo que la palabra de Dios es la que realmente nos instruye la verdad. Y dice aquí, pudiéramos estar hablando de cosas que suceden, pero la pregunta es, en realidad, ¿qué es lo que desea Dios de nosotros? ¿Cuál es su voluntad y verdadero deseo de Dios con nosotros en nuestras vidas? Y eso nos lo confirma aquí mismo en este pasaje, la palabra de esta porción en el versículo 17, que dice, todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. Y ese es el verdadero deseo de Dios, que nosotros conozcamos de Cristo Jesús, cuál es nuestro acercamiento con Dios, cuál es nuestro tiempo que pasamos de Cristo, lo que Dios desea de cada uno de nosotros, qué es lo que la Biblia enseña a través de la palabra de Dios, de cómo conocemos nosotros a Cristo Jesús. Y estas son, la verdad, necesitamos descubrir la voluntad de Jesús, por lo cual Él fue hacia esa cruz, por lo cual, como dice aquí el título, el pleno conocimiento de la cruz. ¿Cuál fue el propósito por el cual Cristo fue directo, tomó esa decisión para ir dirigido hacia la cruz? ¿Y cuál es el deber de nosotros, verdad? Es conocer de la voluntad de Cristo Jesús para poder continuar haciendo su voluntad y así pues a ser transformados. Y bueno, yo quiero leerte aquí en el versículo 16 que dice, por tanto que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben, o por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o sábado. Y podemos estar hablando de cosas religiosas, de lo que la gente tiene en creencias, pero en realidad nosotros los cristianos necesitamos entender la palabra, que nadie nos critique. Hoy estamos en un mes donde tenemos que cuidar, ¿verdad?, de nosotros, que nadie nos critique de lo que comamos. Y si nos demos a la palabra, nos va a direccionar, ¿sí? Esa es la única la cual debemos considerar, a la cual seguir la voluntad de Cristo Jesús.
Y en el versículo 20 dice, ustedes han muerto con Cristo y ya no están sujetos a los poderes que dominan este mundo. ¿Por qué pues viven como si todavía fueran del mundo, sometidos a las reglas? Y esa es una gran instrucción que nos da Dios. Dice, ya no, pues, tenemos que vivir, si somos cristianos, tenemos que vivir conforme a la voluntad de Cristo Jesús y no como la que el mundo ofrece. Y bueno, si esta meditación fue de bendición para tu vida, compártelo con tus amigos y no te pierdas la meditación del día de mañana, que de seguro va a ser de gran bendición para tu vida y mi vida. Bendiciones a todos. Hosana, en la